El conflicto entre Autobots y Decepticons en la saga de Transformers, específicamente la guerra civil en Cybertron, es una narración profundamente arraigada en dilemas políticos y sociales que reflejan múltiples episodios de la historia humana. Al analizar tanto los orígenes del conflicto en Cybertron como su relación con eventos históricos en el mundo real, podemos observar cómo estos enfrentamientos son representaciones alegóricas de las luchas que la humanidad ha enfrentado, donde la desigualdad, el autoritarismo, la corrupción del poder y la lucha por la libertad han sido constantes a lo largo de los siglos. Este análisis conjunto profundiza en las causas estructurales de los conflictos en Transformers y los vincula directamente con ejemplos históricos, mostrando que las tensiones políticas, sociales y económicas que impulsan la narrativa de esta ficción están fuertemente entrelazadas con los grandes eventos de nuestra propia historia. Hola chavalos, acá nuevamente su servilleta Zambi Vlogs, y el día de hoy les traigo un pequeño análisis sobre el dilema político y la guerra en Cybertron en la saga de Transformers, y cómo se refleja y replica ciertos eventos de la historia humana. No olvides que si eres nuevo por el canal, suscríbete para apoyarme y no perderte próximos videos. Sin más que agregar, comencemos. Contexto de Cybertron, un mundo en crisis. En Cybertron, antes del estallido de la guerra, la sociedad estaba jerárquicamente estructurada, con facciones de poder y una clara estratificación social basada en las capacidades de transformación de cada robot. Aquellos que podían transformarse en formas nobles, como aviones y máquinas veloces, estaban en la cima, mientras que los que tenían formas industriales o de trabajo pesado eran relegados a las capas más bajas de la sociedad. Este sistema desigual recuerda a la división de clases que hemos visto repetidamente en la historia humana, donde la riqueza y el poder se concentran en las manos de unos pocos, mientras que la mayoría lucha por sus derechos. Este entorno es un claro reflejo de sociedades humanas antes de revoluciones y guerras civiles, donde las élites gobernantes, a menudo vistas como corruptas y desconectadas de las masas, mantienen el poder sobre una población cada vez más descontenta. El contexto histórico más directo que resuena con esta situación es la Francia prerevolucionaria, finales del siglo XVIII, donde la nobleza y el clero poseían privilegios extremos, mientras que el pueblo sufría de pobreza y opresión. Similarmente, la Revolución Rusa de 1917 surgió en un contexto de profunda desigualdad social y una monarquía zarista vista como incapaz de satisfacer las demandas de la clase trabajadora y campesina. Megatron y los Decepticons, el lado oscuro de la revolución. El líder de los Decepticons, Megatron, comenzó como un gladiador que luchaba en las arenas de Cybertron, representando a los oprimidos. Su ascenso como líder revolucionario fue inicialmente motivado por la injusticia social y la desigualdad, una causa similar a la que impulsó a líderes como Lenin en la Revolución Rusa o Robespierre durante la Revolución Francesa. Ambos líderes, al igual que Megatron, defendieron en sus inicios ideales de liberación y justicia social. Sin embargo, al igual que ocurrió en estas revoluciones históricas, donde el poder comenzó siendo una herramienta para la liberación, pronto se degeneró en autoritarismo y violencia. En el caso de los Decepticons, lo que comenzó como un movimiento legítimo para derrocar a una clase gobernante opresiva, se transformó en una búsqueda desenfrenada de poder bajo Megatron. Esto tiene paralelismos históricos claros, como lo que ocurrió con la Revolución Soviética bajo Joseph Stalin. Stalin, tras la muerte de Lenin, consolidó su control mediante purgas y represión, y aunque el comunismo había comenzado con la promesa de igualdad, se transformó en un régimen totalitario donde la lealtad al líder y al Estado eran lo primordial. De manera similar, Megatron corrompió los ideales iniciales de los Decepticons, transformando la búsqueda de justicia en un deseo de dominación total. Otro ejemplo es la Revolución Francesa, que inicialmente buscaba la igualdad y la justicia, pero eventualmente entró en una fase de extrema violencia con el reinado del terror, donde líderes como Robespierre ejecutaron a miles de personas en nombre de la revolución. Este ciclo revolucionario degenerativo, donde los oprimidos se convierten en opresores, es un tema central en el arco de Megatron y los Decepticons. Optimus Prime y los Autobots, la resistencia de la libertad.
Por otro lado, Optimus Prime y los Autobots encarnan la resistencia contra el autoritarismo y la defensa de la libertad, representando a aquellos que buscan un equilibrio y una sociedad justa. Optimus, anteriormente Orion Pax, es un personaje cuyo liderazgo no se basa en el poder por la fuerza, sino en los ideales de justicia, cooperación y respeto por la vida, ideales que pueden encontrarse en varios movimientos de liberación y resistencia a lo largo de la historia. Uno de los paralelos más evidentes es la lucha de los aliados contra las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto global, los aliados, liderados por democracias como Estados Unidos y el Reino Unido, lucharon para defender la libertad contra la agresión expansionista de dictadores como Adolf Hitler, quien, al igual que Megatron, buscaba imponer un régimen basado en la supremacía y la conquista. También se puede encontrar un eco de la lucha de los Autobots en los movimientos de derechos civiles del siglo XX. Líderes como Martin Luther King Jr. encarnan el espíritu de resistencia pacífica frente a la opresión, tal como lo hace Optimus Prime al enfrentarse a los métodos brutales de Megatron. Los Autobots, al igual que estos movimientos de liberación, buscan restaurar la paz y la justicia sin recurrir a la tiranía o la opresión. La naturaleza cíclica de la historia. Revoluciones que se corrompen. Uno de los aspectos más profundos del conflicto entre Autobots y Decepticons es cómo las revoluciones y los movimientos sociales a menudo terminan traicionando sus propios principios, un ciclo que se ha repetido en la historia humana. Los Decepticons comenzaron con la promesa de liberar a los oprimidos, pero pronto se convirtieron en una fuerza que perpetuaba la misma opresión que prometían eliminar. Esto refleja cómo muchos movimientos revolucionarios, desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones comunistas del siglo XX, comenzaron con ideales nobles, solo para degenerar en regímenes autoritarios que traicionaron sus propios principios. En la historia humana, esta degeneración ha sido casi una constante. Tras el caos de las revoluciones, aquellos que inicialmente lucharon por la justicia muchas veces se encuentran utilizando los mismos métodos violentos y represivos que sus predecesores. Este es un fenómeno que hemos visto no solo en las revoluciones del pasado, sino también en las rebeliones contemporáneas como la Primavera Árabe, donde el colapso de los regímenes autoritarios en algunos países resultó en nuevos conflictos o el surgimiento de otros regímenes opresores. El dilema político eterno. Libertad versus autoritarismo. En el corazón de la guerra en Cybertron está el conflicto entre dos visiones del orden social, la libertad defendida por los Autobots y el autoritarismo justificado por la creencia en la supervivencia del más fuerte, representado por los Decepticons. Este dilema ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. En la Guerra Fría, por ejemplo, las superpotencias se enfrentaron no solo en términos militares, sino ideológicos. La Unión Soviética representaba un sistema autoritario basado en el control total del Estado, mientras que las democracias occidentales defendían la libertad individual y los derechos humanos. Esta lucha entre libertad y autoritarismo ha sido recurrente en la historia humana, desde las guerras por la independencia en América Latina hasta las revoluciones democráticas del siglo XXI. Al igual que en Transformers, el conflicto humano siempre ha estado marcado por el choque entre aquellos que buscan controlar y aquellos que luchan por liberarse de esa opresión. Conclusión: la guerra en Cybertron como alegoría de la historia humana. El conflicto entre Autobots y Decepticons no es solo una narrativa de ciencia ficción, sino una alegoría profunda de la naturaleza cíclica de la política y la historia humanas. La guerra en Cybertron es una representación del colapso social y político que ocurre cuando la desigualdad se vuelve insostenible, y cómo las revoluciones que buscan justicia pueden degenerar en tiranía. A lo largo de la historia humana, hemos visto movimientos que comienzan con nobles ideales solo para ser corrompidos por la ambición y la lucha por el poder. La lucha entre libertad y autoritarismo es eterna, y los Transformers nos ofrecen una representación accesible de este conflicto tan humano. Y bueno, chavalos, eso fue todo por hoy. Espero que este análisis sobre la guerra en Cybertron y su relación con la historia humana les haya gustado. No olvides darle like si te gustó y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.